La libertad, según la RAE, es la facultad natural de una persona de obrar de una manera u otra y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos. La libertad, según yo, es decidir un día dejarlo todo para tomar las riendas de tu propia vida. Por aquí empieza la ruta, poquito a poco va a ir desapareciendo el pavimento y nos metemos dentro de un cañón, según he podido ir viendo en el mapa. El mapa muestra claramente que la ruta atraviesa el valle de un cañón que se cierne sobre un angosto camino, generando una estrechez tan notoria que propició que lo bautizaran como el Cañón de las Angosturas. Creo que el sitio habla por sí solo. No sé qué se viene, pero que se venga. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Estoy emocionado. Bueno, traigo víveres por si me quedase tirado. Teléfono satelital por si necesitara ser rescatado. La ruta creo que no es muy larga. El único problema es que me quede enterrado y no sea capaz de salir. Porque creo que hay una parte como de piedrecilla muy fina y muy suelta. Qué maravilla cuando llevas años queriendo hacer algo y finalmente lo haces, ¿no? Lo cual me retrotrae a cuando tomé la decisión de comenzar este estilo de vida. Mirad a dónde me ha traído, a dónde me está trayendo. Tiene algo, ¿no? Porque al haber menos vegetación suele suceder que hay mucha menos gente y estás más solo, para lo bueno y para lo malo. Tiene una parte súper positiva y si te pasa algo y necesitas ayuda, pues una parte algo negativa. Eso es así. A ver, mina Carrizal a la izquierda. Vale, por la mina. ¡Wow! Había una bifurcación y según el track es por el lado de la mina de El Carrizal. Luego da al mismo sitio, creo que da al mismo cañón. Lo que no sé es cuál de las dos es más compleja. ¡Qué ganas tengo de hacer esto! Somos creadores de nuestra realidad. Esto tiene un pintón. El Cañón de las Angosturas es una ruta obligatoria para los adictos a las emociones fuertes, a los paisajes de película y a los viajes de aventura. Una ruta no apta para quien sufra de altura, pero muy recomendable para quien no tema la sepultura. Arracher la mitraille, cette plaie qui nous tiraille, le balai des autres jours, hier et demain, devant les porteurs. Con el corazón bombeando fuerte entre sístoles y diástoles de libertad, continué bajando las escarpadas montañas que conducían a la mina del Carrizal con la esperanza de que no me cayera la noche en medio del cañón. Hola, buenas. ¿Qué tal, cómo le va? Bien, dígame. ¿Está bien la ruta para allá? Sí, ¿va a bajar? Sí, voy a bajar. Pensé que eran las salidas. ¿Está bien el camino? Vale, listo, voy que se me hace tarde si no. Más hay cuidado con los camiones porque van subiendo. ¿Van subiendo los camiones? Vale, acarreo. de una. Hay que tener cuidado. Muchas gracias, hasta luego. Este es el tipo de rutas que te acercan al ideal de libertad. Una de las razones por las que los que montamos en moto desarrollamos una adicción difícil de curar. Bueno, esto está no apto para personas con vértigo, ¿eh? Yo es que cuando veo este tipo de rutas creadas por y para la minería, pienso en Moria, la mina de los enanos del Señor de los Anillos. Lo que decía antes, que somos termitas, que vamos abriendo paso por donde queremos y por donde podemos. Ahora estáis empezando a comprender por qué tenía tanta ilusión en hacer esta ruta, ¿verdad? Porque no es cualquier cosa. Y lo mejor está por llegar. ¡Buah! ¿Habéis visto, no? ¿Te imaginas que me meto ahí con la moto y cuando me pare alguien le digo, perdón, que me he equivocado, que pensaba que era por aquí? Creo que no le daría mucha gracia. Espero que no me corten el paso. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. ¿A dónde se dirige? Atención para los que queráis hacer esta ruta. El camino recto lleva a la mina, el desvío de la derecha al Cañón de las Angosturas. Para allá, canale la salida. Ah, ¿no es por aquí? No, aquí es interior mina. Ah, bueno, listo. Muchas gracias. Pues, ¿pero que me vais a atacar todos o qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué os vuelven tan locas las ruedas? No lo entiendo. Toda la vida igual. Vale, chavales, pues parece ser que nos estamos metiendo literalmente en vereda. Estoy emocionado. Tengo las pulsaciones un poquito por encima porque no sé qué tal está el río. Si es este riachuelo que va a mi derecha, no estamos mal la cosa, ¿eh? Madre mía, por favor, pero qué ruta. Sueño cumpliéndose, ¿eh? Sueño cumpliéndose. Y esperad que se viene lo mejor. Bueno, pues básicamente os informo de que estamos entrando en el Cañón de las Angosturas. ¿Y qué es una angostura? Algo muy angosto es algo muy estrecho. Y yo creo que os podéis estar dando cuenta de que efectivamente esto se estrecha bastante. Y lo particular de esto, os lo voy a decir en un ratito, para mantener la atención hasta el final, para los que no conozcáis esta ruta, que es la razón por la que me preocupaba lo del río.
pues vais a estar a puntito de saberlo. ¡Madre mía, muchacho! Venga, os lo digo ya, para no mantener más el misterio. A partir de un momento, el río se hace camino o el camino se hace río. Se fusionan. Esa es la particularidad de esto. Entonces, vamos a ver qué tal se fusiona. ¡Qué maravilla! ¡Madre! El cielo bendito. El agua, en conspiración con el tiempo, creó el Cañón de las Angosturas, un desfiladero cuyos imponentes muros de piedra se yerguen con majestuosidad sobre la ruta. Señoras y señores, sean bienvenidos y bienvenidas al Cañón de las Angosturas. ¡Qué ganas tenía de decir esto, muchachos! Mi raza es la humana, mi lugar de nacimiento la tierra, mi religión el amor, mi filosofía el arte y mi política la libertad. La libertad está en ser dueño de tu propia vida, de tu tiempo y de tus sueños. No comercien con su libertad porque sin libertad, en realidad, no hay nada. Una pregunta, señor. ¿De qué es la mina? ¿La mina de qué es? Persal. ¿De qué? No es de como de bronce, oro, plomo. Ah, Cobre, de algo de eso, ¿no? Sí. ¿Cobre? Sí, cobre, sí. Vale, listo. Muchas gracias, que tengan buena tarde. Hasta luego. Nunca olvidar y perdonar toda la historia y cuando haya paz, porque esta tierra ya no da más. Hay que parar para avanzar. A veces, para avanzar hay que parar. En la ruta, en las relaciones, en el trabajo y en la vida. La tendencia es seguir por costumbre, seguir por inercia. Pero como decía Atahualpa Yupanqui, es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Sin embargo, yo quiero seguir rodando, aunque si olvido el cómo, el dónde y el cuándo, ¿qué tanto sirve seguir avanzando? Y sin embargo avanzo y sigo porque toca seguir andando en dirección incierta, curva, peligrosa, entrada, salida, bifurcación, herida, ceda, no cedo, ceda, no puedo ceder. Soy lo que queda detrás de lo que asciende y desciende, hasta quedarse inmóvil, hasta quedarse inerte. A alguno os sonará esta historia familiar. Os pido paciencia. Aquí tengo dos opciones. O seguir recto y encontrar un camping, o ir para allá arriba y tratar de acampar en algún sitio. A lo que conocéis la historia, paciencia, paciencia. Ya se va a desvelar. Voy a optar primero por allí, por ese de allí. Vamos a ver qué pasa. Para mí la riqueza, la mayor fuente de riqueza que hay es tener vivir en paz. Vivir en paz. Vivir en paz. No importa que sigan los problemas siempre van a estar. Pero tu mente tiene que estar en paz. Estar en paz. Si no es tan difícil, es echarme un poco para atrás y hacerlo en segunda, en vez de en primera. Dios, qué montaña, por favor. El reto de conseguir salir de ese río empedrado fue logrado. El que faltaba ahora era el de cumplir un importante recado. Me siento tan chiquito, me siento minúsculo. A ver, bueno, parece que allí hay algo. Ojalá refugio, ojalá techo, aunque sea el de mi tienda de campaña. Está abandonado. Ha llegado el momento de contaros algo. Cuando viajé con Charlie en Honduras, se nos ocurrió una cosa muy bonita. El llevar algo a alguien que conocí en Colombia, es decir, un sobre con ayuda de forma económica. Y lo mismo yo aquí a esta familia. De hecho, me lo había currado todo de parte de Charlie Sinewan. Son 11.000 pesos mexicanos y la familia no está. Ay, 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 Dios mío.
Y yo pensaba que iba a dormir aquí. Y ahora no puedo dormir, o sea, podría dormir, pero no voy a dormir aquí en medio de la intemperie solo. No, lo que me tengo que ir es echando hostia antes de que me caiga la noche. Me voy. Pues familia, si algún día veis este vídeo, yo lo he intentado, he venido a intentar daros el dinero. ¿Qué le vamos a hacer? No ha podido ser. Cuando Charlie pasó por aquí, la noche le estaba cayendo encima y una familia minera le invitó a acampar en su propiedad. Compartieron la velada y, según me contó, quedó tan marcado con esas personas que fueron los elegidos para que yo, 2 años después, les llevara el regalo. Lamentablemente, el sitio estaba abandonado y me tuve que ir pensando cuánto les habría gustado. Solidaridad fallida. Ay, qué pena me ha dado. Estuve fantaseando con la posibilidad de hacer tan feliz a esta familia 2 años después y lamentablemente no están. Allá donde estén, espero que estén bien, que les vaya súper. Agustín lo ha intentado, que quede claro que lo he intentado. A ver, la estrategia era presentarme como un cualquiera, decir que sí puedo acampar, pasar la noche con ellos y antes de irme en la mañana decirles, de vez en cuando les ha pasado esto de que alguien venga aquí a acampar y que me digan, sí, una vez vino un chico hace 2 años, tal, y ahí sacarles el sobre. Esa era la idea que tenía en mi cabeza, pero como... Los caminos del Señor son inescrutables. Ahora tocaba buscar alternativas a lo planeado horas antes. Vamos a tratar de encontrar un camping, que creo que puede ser que haya uno del valle ese para allá, y ojalá pues que no se me haga demasiado tiempo de noche, porque de noche se me va a hacer, eso lo tengo claro clarinete. Ahora sí que me voy a poner un poco en modo rally para salir de aquí. Que Dios nos coja confesado y hayamos purgado los pecados con los que carguemos. Confío en mis capacidades. Oye, pero esto está un poco lejos, ¿eh? Que de noche solo en moto en México no me gusta. No me gusta, porque es lo que me ha dicho absolutamente todo el mundo que no haga. La principal razón de ese consejo es por seguridad, tanto porque suele ser cuando salen las personas malas, como porque si te pasa algo con la moto o en la ruta, es difícil obtener ayuda. ¡Ah! Había una piedra escondida en el agua. Bueno, voy a intentar jugar la carta segura, que es tratar de llegar a un pueblito llamado Las Adjuntas. Aquí hay un señor. Hola, buenas, ¿cómo le va? ¿El pueblo a cuánto está? 20 minutos, me cae la noche, pero esto es seguro, ¿no? ¿Es seguro? Sí. Vale, gracias. Según el señor, esto es seguro. Estaría bien bajarle un poco el ritmo para no empotrarme. Mira, por aquí hay casitas y demás. Lo que pasa es que a mí me da mucho apuro decirles que sí puedo dormir ahí. O sea, si es la única opción, lo hago. Pero teniendo todavía un pequeño margen, voy a intentar llegar a Las Adjuntas. Si el camino no se complica más de la cuenta, claro. Uf. Divertido está, ¿eh? Es que no me quiero quedar cerca del río porque la experiencia que tuve en El Salvador no fue muy grata y todavía sigo medio traumado. Al caer la noche, los fantasmas salen, algunos mentales y otros reales. Y dado que eso no es plato de buen gusto, preferí ir rápido para evitarme algún susto. Bueno, aquí parece que hay un par de cosas, ¿eh? Como se me cruza aquí algo ahora, me cago de miedo, tío. Esa es la realidad. A ver... Bienvenidos a Las Adjuntas, centro y parqueo. Creo que estoy exactamente a 1 minuto de que me caiga la noche, pero he llegado a Las Adjuntas. Por tanto, algún sitio aquí he de encontrar. Buenas noches. Una pregunta. ¿Hay un camping aquí a la derecha? No, no hay camping. Ah, aquí no hay ningún lugar para dormir. ¿No? Ahí no había, pero la chica me dio instrucciones para llegar donde a lo mejor sí. Listo, perfecto. Muchísimas gracias. Pensaba que me iba a librar de que me cayera por completo la noche. Sin embargo, en medio de la oscuridad puedes encontrarte alguna sorpresa más. No, esto está... Que se ha caído el puente, tú. El puente que cruzaba el caudaloso río Moctezuma estaba derrumbado, así que tomé un desvío hasta que finalmente me aproximé al poblado del que me habían hablado. Bueno, aquí hemos vuelto a la civilización. Bueno, no sé si estáis viendo la cantidad de murciélagos que hay aquí. Y así, entre murciélagos, llegué a La Mora, donde, dado que no había señal de internet, me tocó preguntar a la gente del camino. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Una pregunta. ¿Aquí hay un alojamiento llamado La Mora Cadereita? ¿No hay nadie allí ahora? Aquí está, no está nadie aquí. Pues aquí está su casa del señor. Esta persona me dijo que esperara allí un ratito mientras llamaban para preguntar, y en esa espera aproveché para inmortalizar su contagiosa risa. Se muere de Alondra, dígale, que ya se sabe. ¿Puedo estar toda la noche así? Sí, esperándolo con un ojo.
Pero ¿por qué tanta vergüenza? No, porque voy a salir ahí y no quiero que vean. Pero si esto lo ven en España, no lo ven aquí en México. ¿Seguro? ¿Seguro? Si me ven aquí, ¿qué? No ¿Qué le te van- hago? no la van a ver. Cuéntame un poco de la zona en la que estamos. ¿Dónde estamos? Se enamora. En una ruta bien sólida. ¿En la Mora o en la María? Porque pareciera que o son moras mágicas las que hay por aquí. Puede que sí son horas mágicas. Finalmente, después de conocernos un rato, me dijeron que tenía que ir a una tienda más arriba a hablar con la tendera para ver si ella tenía algo. En la tienda del segundo tope. Este es el primer tope. El segundo tope es este. A ver. Hola, buenas. ¿Rentan cuartos? Esa allá arriba en la casa. Ah, vale. ¿Por dónde sube? ¿Por aquí? Ajá, esa es la entrada y ahí en la puerta aquella. Agarra así. Bueno, parece que voy a conseguir un cuartillo por aquí. Ah, bueno, pero es una casa entera, por favor. Ay, gracias, vida. Gracias de verdad. Uy, hemos llegado. Ahora sí que sí. Ahora sí que todo el mundo goza. Aquí entre las ramas y todo del limonero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Agustín. Ah, Amelia. Amelia, un placer. Y así, cansado y hambriento, llegué a un improvisado alojamiento donde dormiría bien acompañado. La buena noticia es que no voy a dormir solo. Tenemos unas frutitas, un plátano espachurrado, como siempre. ¿Quién tuviera un rib eye con espárragos? ¿Quién lo tuviera? Pero claro, como para algunas cosas sí soy organizado, yo no sé cómo contar esto. Es que resulta que ayer me pasé pidiendo comida a domicilio y me sobró. Y me daba pena tirarla. Entonces digo, bueno, yo me la llevo para la ruta y si está bueno, pues que esté bueno. Entonces vamos a ver cómo está el ribeye con espárragos. Qué rico y sabroso está. Ugalú pa' gozar, ugalú pa' bailar. El colchón es regular, pero el ribeye, mañana será otro día y de momento hoy lo hemos hecho bastante bien. Va por ustedes.